Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Bueno, lo prometido, avanzamos en este Enredando las Mañanas que vamos pimponeando de un lado al otro, que nos vinimos un buen rato al Valle de Punilla en esta edición porque ameritaba, pero retomamos nuestro columnaje, las columnas de... Sí, nos vamos... Cruzaste la cordillera así de una, te fuiste para... Nos vamos, sí, así es, lo prometido, porque el otro día hablábamos con quien está del otro lado del teléfono, nuestro queridísimo Abner Vega Cabrera, del colectivo Inquietando desde el Margen y que es columnista habitual de este programa. Le decíamos, ¿puede llegar a ser la última columna de este territorio que está a punto de estallar? Él me hacía una referencia muy, muy interesante que me gustaría que tal vez arranquemos por ahí, porque hablaba de ha llegado el punto después de 2 o 3 décadas de máximo nivel de tensión. ¿Estás por ahí, Abner? Buen día. Buen día, sí, por acá estamos y efectivamente el nivel de tensión y de preocupación permanente por lo que está sucediendo en América Latina es bastante alto. Uh-huh. Tenemos noticia del último fin de semana, de declaraciones ya de Trump en modo desquiciado de bloqueo del el espacio aéreo venezolano. Lo entendí mal, son malinterpretaciones, son informaciones que van dando vuelta y que uno no sabe bien la veracidad, ¿o estamos en ese contexto? Efectivamente, Trump ha llevado a un siguiente nivel este acoso sobre Venezuela y ha declarado el espacio aéreo como un espacio aéreo que está cerrado a todo tipo de vuelos. Esto es una injerencia extrema de un país extranjero en la soberanía de Venezuela, porque no puede un país extranjero declarar cerrado el espacio aéreo de tu país. Entonces es ya eso es pasarse un poco de la raya. Ahora, esto sin ninguna duda es parte de la guerra híbrida, es parte de la guerra psicológica, es parte de estar constantemente amenazando sin que se concrete de inmediato el ataque. Pero todo indica que va a haber un ataque en algún momento, a pesar de que en estos días previos se ha filtrado por ahí que hubo algún tipo de conversación telefónica entre el presidente de Venezuela, Maduro, y Trump. Entonces sí, hay un cierre del espacio aéreo venezolano. Eso ha significado que varias líneas aéreas internacionales hayan suspendido sus vuelos. La respuesta de Venezuela fue, bueno, si suspenden sus vuelos, entonces les vamos a suspender la posibilidad de operar aviones de manera permanente, y se han estado haciendo llamados a mantener la normalidad de el traslado de pasajeros civiles con vuelos nacionales, con vuelos sudamericanos. Está todo recontra mil podrido, si lo tenemos que decir de alguna manera, ¿no, Abner? Muy complejo, porque esta situación ha llevado, por ejemplo, a que Venezuela esté movilizando abiertamente, visiblemente, maquinaria de guerra en todo el litoral, incluso en algunas ciudades, sobre todo instalando misiles, instalando sistemas de intercepción de eventuales ataques, y movilizando una gran cantidad de tropas y milicianos también, milicianas,
en grandes cantidades y hay un estado de alerta militar permanente en Venezuela que de alguna manera es como la confirmación o el preludio de que se espera algún ataque en términos reales. También ha habido una cuestión que es también llamativa, muchos vuelos de aviones de guerra en Venezuela en los últimos 2 días, seguramente haciendo ejercicios previniendo eventuales ataques. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción oficial en Venezuela? Bueno, Venezuela ha denunciado esta situación frente a la OPEP porque plantea que lo que en realidad le interesa a Estados Unidos es el petróleo. La Asamblea Nacional de Venezuela ha comenzado a investigar formalmente los asesinatos de Estados Unidos de Norteamérica en el Caribe. Recordemos que incluso ha salido a la luz pública esta orden de los jerarcas de Estados Unidos de Norteamérica de que no quedara nadie vivo. O sea, en el primer ataque al menos hubo un par de sobrevivientes y fueron nuevamente rematados, fueron nuevamente atacados cuando estaban aferrados a los restos de la embarcación. Entonces, son crímenes, asesinatos en aguas internacionales que son absolutamente inconcebibles y que ya van más de 80 muertos. Entonces, la Asamblea Nacional de Venezuela está investigando esto. Uh-huh. A pesar de todo esto, Venezuela continúa con los vuelos de repatriación. Recientemente llegó un último vuelo de repatriación de venezolanos y venezolanas que han salido del país que ahora quieren volver, pero está muy, muy tensa la situación allí. Abner, antes de dejarte avanzar también con las cosas que tenías ganas de conversar con nosotros, déjame chequear alguna cosa que leí la semana pasada acerca de la valoración que se hizo desde cierto sector progresista que siempre está presente en nuestra mirada en esta columna, sobre cierta jugada estratégica que habría hecho la presidenta mexicana la semana pasada para medio cortar o cercenar o bloquear algo que parece no haber funcionado. La presencia norteamericana en la zona. Sí, efectivamente, tanto Petro en Colombia como Claudia en México han hecho declaraciones y han tomado algunas medidas que buscan frenar la eventualidad de un ataque también a México y a Colombia, porque han sido amenazados directamente. Uh-huh. En el caso de México, Estados Unidos ha prometido que va a realizar ataques militares por tierra, incluso no solo por aire, en contra de las bandas de narcotraficantes, que hay que decir que han aumentado de una manera bastante impresionante en México en los últimos años. Y en el caso de Colombia, el presidente de Colombia está puesto en la lista de quienes no apoyan la lucha contra el narcotráfico, lo mismo su familia, y también han habido insinuaciones directas de Trump de decir de que Petro sería el que lidera el narcotráfico ahí en Colombia, que es la misma acusación que se hace frente a los medios para Maduro en Venezuela, cuando se plantea que es líder del Cártel de los Soles, una mafia inexistente, una mafia creada de manera casi virtual por la CIA incluso, y se le acusa de ser líder del Cártel de los Soles, y posteriormente se declara el Cártel de los Soles como una organización terrorista internacional. O sea, con eso ya preparando condiciones para poder hacer ataques quirúrgicos específicos dentro de Venezuela por amenaza a la seguridad interna de Estados Unidos. Entonces, efectivamente, tanto México como Colombia y Venezuela son los países que hoy día están más afectados, más amenazados frente a frente a incursiones directas de tropas o de maquinaria de guerra en sus territorios. Se hablaba de alguna jugada maestra de Claudia Sheinbaum respecto de, digamos, la geopolítica y las cartas que podía usar para frenar un poco la intervención o por lo menos la presencia norteamericana en la zona, pero no parece haber tenido mucho fruto de eso. Lo que pasa es que con Trump absolutamente todo es impredecible. Claro.
Porque Trump permanentemente dice una cosa por la mañana, dice otra cosa por la tarde, asegura que no va a realizar ciertas acciones y termina realizándolas. Es parte de su juego, es su forma de negociación, entre comillas, es su forma de actuar en política internacional, que es la misma forma, dicen algunos, que tenía en los negocios, en el tema del manejo de sus alianzas económicas y comerciales, en fin, como empresario. Ujú. Entonces, ninguna jugada, ninguna estrategia que algún país quiera realizar se puede declarar exitosa mientras no se vean los resultados concretos. O sea, ni Claudia en México, ni el eventual llamado por teléfono que se haya producido entre Maduro y Trump, ni en el caso de Ucrania, las reuniones que han habido directas entre Trump y Putin, ninguna de esas cosas asegura absolutamente nada por lo inesperado de los giros que da Trump de un momento a otro, y que también lo usa como parte de, como decimos acá en Chile, de despistar, de dar señales falsas Sí. para terminar haciendo otras cosas. Bueno, me interesa saber un poco, dentro de tu lectura o de lo que has revisado en estos últimos días y cuestiones, cómo está el mapa del continente respecto de esta situación. Nosotros tenemos para aportar nuevo ministro de Defensa que, más allá de que cae justo en un recambio de funcionarios en el gobierno nacional, también parece entrar en sintonía con esta situación. Sí, absolutamente, porque todo esto es parte, como lo hemos dicho muchas veces en esta columna, todo esto es parte de la repartición de Latinoamérica entre Estados Unidos de Norteamérica, el G7, la OTAN, en fin, y las incursiones económicas, sobre todo de las últimas décadas, de Rusia, de China y en general de los BRIC+. Entonces, en ese sentido, las alineaciones que se han ido produciendo en Latinoamérica son bastante claras. En el caso de Milei en Argentina, bueno, Milei ha anunciado la creación de los acuerdos de Isaac, un reflejo pálido, tibio de los acuerdos de Abraham, que los acuerdos de Abraham buscan neutralizar a los países árabes y musulmanes respecto de los ataques al pueblo palestino y la defensa del ente sionista de Israel. Bueno, Milei ha anunciado exactamente lo mismo para Latinoamérica con los acuerdos de Isaac, y va a tener eco porque, por ejemplo, el gobierno de Paraguay acaba de firmar acuerdos con el ente sionista de Israel de distinto tipo, no solamente comerciales, sino también militares, esto muy, muy recientemente. Entonces, en Latinoamérica hay varios gobiernos proclives a los intereses del anglosionismo, es decir, del ente sionista de Israel y también de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el panorama es bien complejo. Tenemos una alianza bien estrecha de países como Argentina, como Perú, como Ecuador, Paraguay, Puerto Rico, en fin, que están alineados con los intereses de Israel y de Estados Unidos, y por lo tanto se prestan para distintas cosas. Incluso en Venezuela se ha hablado de la posible intervención no solo de tropas norteamericanas, sino que involucrar a países latinoamericanos. Ajá. Y ahí se estaba explorando la posibilidad de la participación de Paraguay, por ejemplo. Entonces, ajá, Paraguay, por un lado, abre la posibilidad a las conversaciones a participar con tropas en una invasión a Venezuela, y por otro lado ratifica y firma nuevos acuerdos con el ente sionista de Israel. En el caso de Milei, Milei ha hecho constantes declaraciones y ha generado todo un revuelo mediático de crítica a Venezuela, de apoyo a Estados Unidos, de apoyo al ente sionista de Israel en su ataque al pueblo palestino, y ahora anuncia estos acuerdos de Isaac. Hay otras cosas que se suman a esto. En Chile estamos en un proceso de elecciones, sí, y el candidato de ultraderecha, José Kast, que pasó a segunda vuelta,
junto con la comunista Janet Jara, Kast ha planteado muchas veces que va a ser muy duro con la inmigración y que va a perseguir a los inmigrantes que no estén con sus documentos regularizados. Algo parecido entonces, a lo que han manifestado en los últimos días también aquí en la Argentina, con una nueva política o tal vez con mayor vehemencia respecto de los inmigrantes. Exactamente, porque son políticas que trascienden a los países y que están muy alineadas entre sí. Uh-huh. Entonces, lo que ha acontecido con este anuncio de Kast es que hay inmigrantes en Chile que han empezado a salir del país, que han empezado a salir y a pensar en salir del país. Bueno, y la respuesta del gobierno también de ultraderecha y golpista de Perú, ha sido, bueno, nosotros vamos a militarizar la frontera sur, la frontera con Chile, de manera que no entren tampoco inmigrantes ilegales. Entonces, fíjate tú que Argentina, Chile, Perú, ahora Bolivia con el gobierno actual, se empiezan a alinear también en contra de la inmigración. O sea, hay un alineamiento en contra de la inmigración, un alineamiento en contra a favor de el ente sionista de Israel, y hay un alineamiento a favor de Estados Unidos de Norteamérica, al mismo tiempo que empieza a tomar un giro cada vez más claro de entrega de recursos naturales a la Unión Económica Europea, que es la más interesada en las nuevas tecnologías, las tierras raras, el litio, en fin, por parte de estos gobiernos de derecha y de ultraderecha. Y por otro lado, ahí se produce las dos almas que tiene el bloque anglo-sionista, ¿no? Con una Europa que busca energía y un capitalismo supuestamente verde, con el cambio de matriz energética, y un Trump en Estados Unidos que está preocupado de mantener la matriz energética antigua de los hidrocarburos, del petróleo, del gas, en fin. Y por ejemplo, sí, un dato importante a tener en consideración, que lo ha denunciado Maduro en Venezuela, que lo ha denunciado Petro en Colombia, y que lo ha denunciado también, más tibiamente sí, pero también lo ha denunciado Claudia en México, y lo han planteado como reclamo en la OPEP, en Naciones Unidas, y hay países que incluso lo han señalado como China, Rusia o Irán, que el verdadero interés de Trump en Latinoamérica es son los hidrocarburos, es el verdadero interés, porque Venezuela es uno de los mayores exportadores de petróleo, pero sobre todo tiene las mayores reservas, claro. Y en cambio las reservas de Estados Unidos se ha planteado recientemente que podrían agotarse entre 6 y 7 años. Entonces es bien compleja la situación para esa matriz energética de los hidrocarburos, y sería el principal interés de Trump. Bueno, has mencionado un montón de países y del tablero de nuestro continente, y has dejado afuera, o por lo menos me interesa revisar al país más poderoso del continente, que es Brasil, con un presidente que claramente está en otra vereda, pero que también va teniendo sus cruces con Trump, pero también sus acercamientos. Así es. En el caso de Brasil es una cuestión bien ambigua, que en algunos minutos también se ha parecido a los juegos y las declaraciones que ha hecho Petro en Colombia. En el caso de Venezuela ha condenado los ataques el ente sionista de Israel a Gaza. Los ha condenado tajantemente y en todos los lugares, en fin. Pero al mismo tiempo mantiene comercio con Israel. O sea, al mismo tiempo que denuncia, mantiene negocios en hidrocarburos, mantiene negocios sobre todo en armas, en sistemas de armamento, en fin. Entonces, eso es bien ambiguo. Y en el caso de Venezuela lo mismo. En el caso de Venezuela, Brasil ha evitado pronunciarse directamente. En algunos momentos incluso ha sido crítico Brasil del gobierno de Maduro, sí, calificándolo de dictadura,
Pero también eso ha sido matizado con otras declaraciones de defensa irrestricta de la soberanía y de la no injerencia en Latinoamérica. Pero yo siempre digo, estas palabras de buena crianza, como rechazamos la injerencia en Latinoamérica, si no tienen un correlato en la política concreta, coyuntural, de posicionamiento frente a un inminente ataque, por ejemplo, a Venezuela, no sirve decir, oye, estamos en contra de la injerencia de Estados Unidos en Venezuela, por ejemplo, pero Maduro es una dictadura, porque lo que están diciendo ahí es, bueno, pero saquen a Maduro, o sea, entren igual y saquen a Maduro, solo que no me ataquen a mí. O sea, en definitiva, son declaraciones que buscan que Estados Unidos de Norteamérica no ataque más fuerte a esos otros países que hacen esas declaraciones, como México, como Colombia o como Brasil, más que oponerse tajantemente a la injerencia o a una invasión de Estados Unidos en Latinoamérica. Es como salvarse solos. Uh-huh. Entonces, esa situación es preocupante por la tibieza de la postura de Brasil en estos temas, por la tibieza que en momentos ha mostrado Petro también, que ha ido desde rechazar los ataques de Israel en Gaza y suspender el comercio de carbón hacia Israel, pero al mismo tiempo mantener sistemas de vigilancia, sistemas de inteligencia, sistemas informáticos que son israelíes, que son del ente sionista de Israel, controlados por ellos, en fin, que incluso han actuado en contra del propio gobierno de Petro, y al mismo tiempo no haber sacado en todos estos años, o al menos denunciado la presencia de muchas bases norteamericanas en territorio colombiano. Entonces son cuestiones ambiguas. Luego rechaza la injerencia y se declara antiimperialista Petro, así voz en cuello, pero vuelve a criticar a Maduro como una dictadura y que entonces hay que abrir negociaciones, y recientemente abrió un nuevo flanco porque dijo que sería bueno que el gobierno de Venezuela se reuniera con otros sectores políticos para negociar, para acordar cosas. O sea, en definitiva se ponen al medio. Uh-huh. Brasil, México, Colombia se ponen al medio de una eventual invasión, más bien protegiendo un eventual ataque a sus propios territorios que cerrando filas de cualquier injerencia o invasión en Latinoamérica en su conjunto. Abner, me interesa, engancharme de lo que veníamos hablando entre semana mientras preparábamos o acordábamos para esta columna, horarios y cuestiones, que es el carácter histórico de esta situación inédita. Podemos hablar, como decías vos, de 2 o 3 décadas, pero lo podemos llevar a mucho más atrás, ¿no? Porque sacando la, Bahía de Cochinos, ¿cuándo tuvimos una concreta presencia militar norteamericana con esta inminencia o incluso ya habiendo disparado en las costas venezolanas? Sí, efectivamente lo que está sucediendo hoy día es de una trascendencia histórica fundamental. Tal vez efectivamente podríamos relacionarlo con las tensiones que hubo en los primeros años de la instalación de la Revolución Cubana, que a propósito, y en paréntesis, hoy día, 1 de diciembre, se conmemora un día más de cuando el Che funda el periódico El Cubano Libre, 1 de diciembre de 1957. Entonces, la cuestión de las comunicaciones siempre tiene importancia en los procesos de cambio, ¿no? Pero incluso me acuerdo que Bahía de Cochinos fue difícil de reconocer para el gobierno norteamericano porque había sido medio una operación clandestina. En este caso es a viva voz, por primera vez, el gobierno norteamericano directamente establecido, ¿verdad? Claro, hay que hacer como algunas asociaciones, porque por ejemplo en los primeros años de la Revolución Cubana estuvo la tensión de los misiles. Claro. Y la tensión de la instalación de misiles de la ex-UR en Cuba, muy cerca de Estados Unidos, generó un riesgo de guerra mundial, de guerra de carácter mundial, y esa fue una tensión abierta y constante. Estaban los barcos ahí cerquita, digamos.
Claro, fue mediática, fue diplomática, fue abierta. Al mismo tiempo que la CIA fabricaba esta operación bastante clandestina, pero también en otros aspectos esperables, del ataque, el desembarco de tropas en Bahía Cochí, en Playa Girón. Y entonces, hoy día en Venezuela también es parecido, porque por un lado está la agresión abierta, la amenaza abierta de cerrar el espacio aéreo, de bombardear embarcaciones y asesinar impunemente hasta el momento a personas de distintos países, de Venezuela, de Colombia, de Trinidad y Tobago, en fin. Y por otro lado, han venido realizando sabotajes, y se dice que podría ser la CIA la que esté detrás de eso, sabotajes a infraestructura dentro de Venezuela, y existe la eventualidad de operaciones clandestinas de extracción o de asesinatos puntuales y específicos por parte de la CIA también en Venezuela. O sea, juegan siempre en distintas bandas, sobre todo hoy día con el tema de la guerra híbrida. Por un lado están las operaciones psicológicas, las operaciones de falsa bandera, pero por otro lado están también las amenazas abiertas, directas, la militarización, el traslado de tropas, todo lo que tiene que ver con el asedio económico, el bloqueo, y también está la guerra diplomática, las negociaciones, en fin, las declaraciones. Entonces, es una mezcla de muchos elementos en donde ¿qué le ha fallado a Estados Unidos? Bueno, a Estados Unidos le ha fallado, por ejemplo, que aunque tiene el apoyo de varios países en Latinoamérica, como Trinidad y Tobago, que ya está prestando su territorio para un eventual ataque a Venezuela, como Puerto Rico, que de manera obligada, por decirlo de alguna forma, está en esta misma postura. Hay muchas tropas que han llegado a Puerto Rico y se han habilitado infraestructuras que estaban en desuso, pensando en el ataque a Venezuela. Entonces hay países que están prestando su territorio y se están prestando para un ataque. Pero, por ejemplo, no hemos escuchado que Ecuador, que tiene un gobierno de ultraderecha muy favorable a Estados Unidos de Norteamérica, esté prestando su territorio. O hemos escuchado que Petro rechaza la utilización del territorio colombiano para operar contra Venezuela. Uh-huh. Mantiene las bases militares y la presencia de asesores militares yanquis en Colombia, pero rechaza la utilización del territorio para atacar a Venezuela. Entonces, ha fallado un poco esa logística, ese apoyo de los países vecinos. Y lo otro es que en la interna, Trump la tiene bien complicada, porque en la interna, recordemos el triunfo de un socialdemócrata para alcalde en Nueva York, recordemos algunas encuestas, por ejemplo, el 46% de los jóvenes universitarios prefieren sistemas como los de Cuba o de la ex-URSS. 46% jóvenes universitarios, o sea, eso es que hay una crítica directa al capitalismo. El 87% de los estadounidenses no consideran que que Venezuela sea una amenaza a Estados Unidos, 87%. Uh-huh. Y 1 de 4 estadounidenses en las encuestas dicen que Trump, para atacar Venezuela, necesitaría una aprobación del Congreso. Pero además, los demócratas han constantemente interferido en un eventual ataque. El ataque tal vez ya se habría provocado de manera directa, sin la oposición de los demócratas y sectores, incluso el Partido Republicano o del movimiento MAGA, que no ven con buenos ojos o que no ven que sirva mucho a sus intereses un ataque a Venezuela. Claro. Entonces, ahí es donde se ponen en juego las dos almas del capitalismo anglosionista, porque por un lado a Trump le interesa atacar por el petróleo, pero hay otros sectores que no son de la matriz energética petrolera y les da lo mismo, que más bien les interesa el litio, las tierras raras, y entonces sus ojos están más puestos en Argentina, en Chile o en Bolivia que en Venezuela o Colombia. Y en la tradicional política que hizo siempre Estados Unidos, que es interferir de otra manera, pero no de esta manera directa y belicosa. Claro, exactamente, porque además está muy cerca de Estados Unidos el conflicto, es como un poco lo que pasaba con Cuba en los años 60, claro. Está muy cerca, porque aunque Rusia, lo más probable es que no se involucre en defender a Venezuela, lo más probable, de hecho recientemente Rusia ha empezado a sacar de Venezuela a los turistas rusos que estaban allí, sobre todo en Isla Margarita, y ha empezado a redirigirlo hacia Cuba.
O sea, si Rusia está sacando sus ciudadanos de Venezuela que andan de turista hacia Cuba, es porque Rusia de alguna manera sabe que va a pasar algo complicado. Sin duda. Entonces, pero aunque lo más probable es que no se involucren en detener un ataque, pero sí Rusia ha traspasado a Venezuela una cantidad bastante importante de armamento. Entonces, en estos momentos Venezuela está en posesión de algunas armas, de algunos misiles, que incluso podrían tener un alcance a las costa sur, digamos, de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, no es tan fácil, tiene varias armas que tienen un alcance de varios kilómetros, por lo tanto, tener la flota ahí, los barcos de guerra, el portaaviones, no es buen negocio para Estados Unidos tenerlo tan cerca de Venezuela. Tal vez por eso han un poco como corrido la línea, se han alejado un poco de Venezuela, porque Venezuela podría atacar perfectamente a los buques de guerra en el Caribe, e incluso, insisto, alcanzar las costas de Estados Unidos. Entonces, también es un poco, sí, está bien que ataquemos a Latinoamérica, está bien que nuestro patio trasero, está bien que estemos perdiendo todas las partidas del juego en el mundo, porque a Estados Unidos le ha ido súper mal en la negociación en Ucrania, le ha ido súper mal en África, le ha ido súper mal en Gaza, en fin, está perdiendo todas las guerras. Frente a China, frente a Rusia, Irán, en fin, pero el patio trasero es su principal prioridad. Pero otra cosa es meter tropas en donde se van a encontrar con una millonada de gente armada dispuesta a defender su territorio, porque eso es lo que va a pasar en Venezuela. En Venezuela es impresionante las imágenes de tanto policías, militares, pero sobre todo de milicianos, que hoy día están aprestados y alertas para defender el territorio en una especie de estrategia de guerra de guerrillas, o en una especie de estrategia de distintos focos de resistencia en el territorio nacional. Por lo tanto, Estados Unidos la tiene muy difícil si pretende desembarcar tropas en Venezuela. Muy difícil. O sea, ahí se ha cerrado fila incluso con sectores de la oposición. Una cosa es querer sacar a Maduro y otra cosa es tener tropas yanqui en territorio venezolano. Abner, querido, se nos ha acabado el tiempo. De hecho, nos hemos pasado un rato, pero no, esto valía la pena. Capaz que nos juntamos la semana que viene, o antes incluso, si esto sigue por los carriles que estás contextualizando y dimensionando. Te agradecemos un montonazo este contacto. Perfecto, muchas gracias a ustedes también. Quisiera solo cerrar que hay que estar con mucha atención con Honduras, donde ayer se desarrolló un proceso de votación y hubo una alerta de fraude por parte del Partido Libre de Richie Moncada, que es la candidata continuista, digamos, de Xiomara, y efectivamente las cuentas hoy día están dando como posibles ganadores o los que están con mucho más votación a Nasrallah y Asfura. Y recordemos que Asfura fue quien fue apoyado directamente por Trump. O sea, dijo, tienen que votar por Asfura porque de lo contrario no vamos a apoyarlo en esto y en este otro. Y de paso, las contradicciones de Trump, de paso Trump anunció un indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, que fue condenado en Estados Unidos vinculado a tráfico de toneladas de droga. Entonces Trump está ofreciendo indulto a un traficante o a un facilitador del tráfico, y al mismo tiempo está diciendo que va a atacar a México, a Colombia y a Venezuela para frenar el tráfico. Bueno, así es que muchas gracias y alertas a todo lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Muchísimas gracias, Abner. Un abrazo muy grande. Que estén bien, chao, chao. Adiós. Ahí está, Abner Vega Cabrera, desde el otro lado de la cordillera, contextualizándonos, contándonos, poniéndonos en contexto toda esta situación que parece no parar de escalar. Nosotros estamos entrando en nuestro final.
el final del programa. Pero bueno, si usted le quiere atribuir al final de los tiempos, al final de lo que sea, también lo puede hacer, porque todo esto que ha contado Abner, la verdad que nos deja... si estabas preocupado porque no llegabas a fin de mes, si estabas preocupado porque hay inseguridad en las paradas de colectivos, por la violencia institucional de la policía y el manejo de la justicia, bueno, todo lo que hemos repasado. Latinoamérica está acechada por algunos portaaviones y algunas tropas yanquis que están pretendiendo invadir Venezuela. Bueno, me da miedo. Recontra mil pasados de tiempo, pero bueno, nos despedimos de esta mesa. Le volvemos a dar un abrazo a Juan Martín en el día de su cumpleaños. ¿Alguna buena noticia? Por ahí no te quedó nada dando vuelta, ¿no? Y no, que ahora nos vamos a tomar unos mates más y esas cuestiones, así unos abrazos. Sacuchitos de pata quedaron, así unos abrazos. Y le agradecemos muchísimo a Lea Ross también por la presencia hoy acá, aún sin columna y todo, pero le agradecemos un montón. No sé si quiere hacer alguna reflexión con todo lo que escuchó durante esta mañana. Una reflexión. Mira, quizás hay un momento dado donde, obviamente, de una incertidumbre sobre cómo describir la etapa global hoy en día, digamos. Es difícil contestarlo. Ahora la noticia, no sé si se mencionó recientemente, pero hubo una comunicación telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Sí, recién hacía. Claro. Hasta ahora hay muy poca información al respecto, pero es un detalle contundente, lo cual genera la discusión sobre qué giro implicará o no esa llamada telefónica en sí, digamos. Por ahora son todas cosas en off, o a lo sumo lo que declaró Trump, que dijo que no fue una llamada ni buena ni mala. Aparentemente Trump le habría pedido a Maduro que renuncie. Maduro dijo que no e incluso insistió en una especie de amnistía y todo eso. Pero bueno, vamos a ver cómo continuará esto. Pero yo creo que el balance en sí de todo lo que se habló en este programa, queda la pregunta, me parece, sobre que creo que más que nada la incertidumbre no está dada solo por las decisiones que están tomando los principales dirigentes del mundo, sino también cuál sería de alguna manera la etapa más superadora de esto. Uh-huh. Porque quizás a nivel global lo único que podemos decir es que la única alternativa que hay a nivel global sería BRICS, por ejemplo. Claro. En el sentido de que cuando uno lee los documentos de BRICS, lo primero que dicen es: nosotros nos unimos porque estamos hinchados de las bolas con el dólar, el FMI, el Banco Mundial y todo eso. Con todos los límites que tiene el BRICS también. Claro. Habrá que ver cómo continuará esto, pero bueno, es una incertidumbre sobre que también creo que habría que analizar también qué podemos discutir desde abajo también, me parece. Eso, porque también es como que esperamos siempre que los de arriba se acomoden y todo eso, y hacemos todo el tiempo análisis de coyuntura de arriba, pero nunca hacemos un análisis de qué nos pasa acá al lado, ¿viste? Uh-huh. Por qué matan a un pibe en una garita y todo eso, y bueno, creo que hay que retomar un poco la discusión desde abajo, y no quedarse a veces en el molde de qué hacen los de arriba. Organización desde abajo y desde el pie, quizás, tal vez. Sí, sería necesario. Claro, sí, pensar más qué nos pasa. Está bueno engancharlo con las lecturas a nivel mundial y todo eso, pero yo creo que hay que empezar desde abajo con las lecturas y de a poco ir de arriba, digamos. Me parece que eso estaría bueno, retornar esas discusiones bien desde abajo. Me gustó porque cómo lo vamos a enfrentar a los yanquis si todavía no podemos enfrentar a la policía que mata a un pibe en Punilla. Exactamente. Crece desde el pie, no lo tenés por ahí, ¿no? ¿Crece desde el pie? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si lo tenés, lo buscamos. Regálamelo para mi cumpleaños. Muy bien. Bueno, vamos cerrando. Vamos cerrando porque se caen las canas de Juan Martín y se llena el estudio. Tengo los sanguchitos de pata en el horno y nada. Y quedó Coca-Cola. Bueno. Hice propaganda, no, perdón. El Che Guevara. Coca-Cola, bueno, eso lo editamos. Eso sí No, pero digamos todo. Yo no la compré. La trajeron. No, igual coca boliviana. Sí. Claro, aclaremos. Sí, eso también pasa que como estamos en la Sierra, la altura nos afecta y bueno. Vamos cerrando. Le dejamos un abrazo muy grande. Otro abrazo para Juan Martín, que termine muy bien su día. Como dice el hiperío acá, feliz vuelta al sol, una más. Gracias. Y nos encontramos el miércoles que viene con otro Enredando las Mañanas desde Radio Semilla, allí desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un abrazo grande, que tengan buena jornada. Chao. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.
Dentro de su lata la mata crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas.